Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y como verán, tenemos gran presencia de un compañero, colega, hermano mexicano, Carlos Federico del canal Conexión MX. Hemos convocado para de alguna otra manera conocer un poquito más al señor Felipe Calderón. Como verán ahí en la portada dice, ¿quién es Felipe Calderón? ¿A quién representa en México? Y por otro lado, ¿qué es lo que busca Dina Boluarte? Lo que hizo ayer en un evento, entre comillas, internacional, pero finalmente ya vamos a repasar esa información. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes desde Perú. Muchas gracias por invitarme, Timoteo, y un saludote muy grande a toda la gente de tu canal de 24 Noticias en vivo hasta Perú. Un abrazote. Desde ya nos preguntamos quién es Felipe Calderón, cómo así se conoce como político y cuál es el calificativo o en todo caso el cariño que lo tiene el pueblo mexicano. Pues Felipe Calderón Hinojosa fue presidente espurio del año 2006 al 2012 aquí en México. Se robó la presidencia de México a través de un fraude electoral, en el cual el presidente actual en aquella ocasión contendió hacia la presidencia y había ganado en las urnas a través del voto ser presidente de la República en aquel año 2006, pero pues de manera marrullera y moviéndole ahí al cómputo y a los votos, la oligarquía de México decidió que él fuera el presidente de la República y tuvo un sexenio muy negro, al grado que Olga Warnat, esta periodista argentina, le ha escrito este libro que describe muy bien la portada, ¿quién es Felipe Calderón? El oscuro. ¿Cuál es ese oscuro? Si nos puedes de alguna otra manera traer a la memoria. Entendemos que también es muy amante de los licores. Aquí tenemos, en el Perú tenemos un presidente que es Alejandro Toledo. Hace poquito lo han extraditado, pero finalmente, más allá que pueda tener, digamos, gustos personales, lo que hemos descubierto en el presidente peruano, expresidente Alejandro Toledo, es también relacionado a la corrupción. ¿Qué parentesco tiene el expresidente de México, Felipe Calderón, al señor Alejandro Toledo? Pues debe ser un parentesco etílico, que es el que deben de tener los dos. Ya en el sexenio de él, cuando era presidente espurio en este país, se decía que gozaba de una situación de alcoholismo muy grande, al grado que el diputado Gerardo Fernández Noroña, actual, también era diputado federal en aquella ocasión, le había sacado una manta la cual le había molestado bastante, que es esta que les presento aquí en pantalla, donde decía: ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Al cual le molestó bastante, al grado que le mandó un recado al diputado en turno en aquella ocasión y lo mandó callar. ¿Qué es lo que se sabe? Se decía como dimes y diretes que lo era, pero no estaba muy bien investigado, al grado que Olga Warnat, cuando aquí en este libro hay un relato donde ella ve que sus guías espirituales de Felipe Calderón y de su señora esposa Margarita Zavala es una pareja de evangelistas, los cuales a través de tener ese privilegio de estar ahí constantemente en la Casa de los Pinos, de donde se gobernaba en aquella ocasión, pues describen el día de hoy a la periodista que sí, que efectivamente uno de los problemas grandes del presidente de la República en turno en aquella ocasión era el alcoholismo y que su señora esposa batallaba mucho con él, al grado que vieron como opción irse al divorcio en aquellos instantes, y que gracias a que constantemente estaba en ese estado de ebriedad no podía dar ahora sí soluciones a muchos problemas, y Margarita era la que salía al quite en constantes ocasiones, al estilo del sexenio anterior a ese con Vicente Fox Quesada, donde su esposa, la señora Marta Sagún, era la que tomaba determinaciones en muchas situaciones del país. Pues aquí nos lo constata Olga Warnat a través de sus investigaciones con gente muy apegada a Felipe Calderón. Ya nos has dicho que
Felipe Calderón logra tener la presidencia a través de fraude, como usted lo ha calificado también, digamos, entre nuestros hermanos mexicanos lo han calificado como un robo, pero a partir de eso, ¿qué políticas han implementado para el pueblo mexicano? ¿Ha sido beneficioso? ¿Ha sido favorable? Digamos, en distintos aspectos, ¿no? En educación, en salud. No sé si nos puede explicar también, ¿no? Para conocerlo mejor políticamente. Ahora sí, como dijo el descuartizador Timoteo, vámonos por partes. Primero, el señor toma la presidencia de forma fraudulenta y por eso le llaman Felipe el Espurio. Cuando llega a ese lugar y entra por la puerta de atrás, el presidente de la República, para poder tomar el poder y le pongan la banda presidencial, tiene que ir a la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, a que el presidente de la Cámara en turno en ese momento le ponga la banda presidencial. Pues estaba tan efervesciente las cosas, estaban tan calientes que tuvo que entrar por la puerta de atrás ya escondidas, porque la tribuna le habían tomado la gente del partido de Andrés Manuel López Obrador y otros partidos que estaban en contra del fraude que se había cometido en esos momentos. No se veía quién le iba a poner la banda presidencial y de repente salió por abajo entre la multitud y se la ponen rápidamente de manera vergonzosa y sale corriendo por la puerta de atrás. Así empezó el sexenio de Felipe Calderón, entrando por la puerta de atrás y saliendo por la puerta de atrás, de manera clandestina. Después, meses posteriores, para poder legitimar su presidencia, le declara la guerra al narcotráfico. Un narcotráfico que todavía en aquella ocasión tenía cierto sometimiento, porque los grupos armados de México, como es el ejército mexicano, pues estaba en superioridad en armamento y el número de efectivos en esos instantes, pues los tenían sometidos, hacían sus tareas ilícitas como en cualquier país que ya conocemos, pero este señor, para poder legitimarse, crea esa descomposición social donde los diferentes grupos organizados de este país de ilícitos empiezan a pelear entre sí por territorios y un hecho que hasta el día de hoy padecemos. No defiende la soberanía del país y deja entrar armas de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya sabes que los fabricantes de armas de aquel lado están inventando guerras en todo el mundo para poder hacer su gran negocio y de esa manera saciarse pues de poder y dinero, poder en el país que someten y dinero que ellos necesitan constantemente. Pues hayan un caldo de cultivo muy grande aquí en México y le empiezan a vender armas al narcotráfico aquí a los grupos de este país y todo lo que conlleva, al grado que hoy tenemos un grupo armado igual al ejército, tenemos uno paralelo en la sociedad mexicana que gracias a que Felipe Calderón Hinojosa no defendió la soberanía, dejaron que entraran esas armas y empieza la descomposición social en México, digamos un tipo Colombia como en los años 80. Pues hoy lo vivimos en México gracias a este sinvergüenza que para tomar su legitimidad y que la gente no lo siguiera señalando por una persona fraudulenta, pues nos metió en esa dinámica inhumana en la cual te preocupaba salir en la calle porque constantemente estaba la guerra entre los grupos organizados entre unos y otros, el ejército, las policías. Bueno, era un zipizape que todavía se vive en unos 4 estados de aquí del país. Y ahorita se los voy a nombrar. Todavía tenemos herencia de aquella situación en la cual nos sometió este señor, a lo cual te digo de experiencia propia. Aquí en este lugar agarrabas el periódico a diario y eran de 10 a 15 muertes diarias por hechos dolosos, por homicidios dolosos, al grado que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando le entregan ahora sí la presidencia en aquel año 2006, según la estadística que tenemos hasta el día de hoy, déjame, te doy los números exactos que los tengo aquí, le entregan en el año 2006 8,867 homicidios por año. El señor para el 2011 ya tenía cerca del 200% de homicidios dolosos, llegando a tener 27,213 en el año del 2011.
O sea, 192.85% en su sexenio creció los homicidios dolosos en este país. Más o menos para que te vayas dando cuenta la dimensión en la cual la curva la elevó bastante. A lo cual llega Enrique Peña Nieto, el otro la baja poquito, pero luego la vuelve a subir de forma ascendente, porque también sigue dejando entrar armas de los Estados Unidos de Norteamérica, deja entrar a la DEA, porque eso lo empezó a hacer Felipe Calderón Hinojosa, deja entrar a la DEA a este país a que controle y haga todo el desbarajuste de este lugar. Por eso hasta el día de hoy, quien es el principal capo de este país viene siendo la DEA, porque le dio entrada a aquel sacar y quitarle las armas a toda esa gente que está en su poder. Es muy difícil el día de hoy. Poco a poco se ha ido mermando ahora sí la caída de irle quitando esas armas a esa gente, a lo cual llega Andrés Manuel López Obrador al poder y quieren que por decreto presidencial la gente ya no entre en esa dinámica. Pues no, la gente ya tiene su poder, los grupos organizados, los cuales van a luchar por tenerlo, y pues ahora están en igualdad de condiciones, hablando de armamentariamente hablando, están en igualdad, porque llegan a tener hasta armas de grueso calibre, de calibre 50. Dime tú, ¿quién se las vendió? Pues Norteamérica, gracias a Felipe Calderón, que les dio la entrada a eso. Ese es el momento que vivimos en esta situación. Si usted que nos ve en Perú y sabe que México vive esta dinámica tan atroz, fue gracias al señor que está sentado al lado de la presidenta espuria también. Discúlpeme que le diga, y sin ser yo peruano, a lo mejor no tengo la calidad para decirlo, pero cuando existe este agravio, cuando existe un agravio de este tamaño, creo que los peruanos nos sentimos hermanos. La gente desposeída, la gente ninguneada, los invisibles de aquel país, se rompen las fronteras, ya no hay peruanos, ya no hay mexicanos, habemos latinoamericanos en este instante, y como latinoamericano me siento muy, muy indignado de que esa fotografía que nos está mostrando ahorita aquí Timoteo, pues tal parece que Felipe Calderón fuera el asesor de Dina Boluarte, la cual está haciendo la misma dinámica de crear una inseguridad allá en el Perú para poder legitimarse en el poder que no se lo ganó a través de las urnas, como el sinvergüenza que tenemos aquí de este lado, el cual perdió, pero pues las fuerzas oscuras de este país le dieron a ese lugar. Lo que nos has narrado es muy, muy fuerte, porque a partir que, digamos, logra, entre comillas, ganar la presidencia a través de un robo, a través de un fraude, pero paralelo a eso, automáticamente, digamos, aprovecha la coyuntura en cuanto a narcotráfico, crea un caos social, político relacionado al narcotráfico, y eso ha sido, digamos, factor distractor para poner políticas, digamos, que hoy por neoliberales, de saqueo. ¿Cómo así se ha concretado? Porque eso también al mismo tiempo ha sido, digamos, continuado con presidente Peña Nieto, que también lo más fuerte aquí en el Perú, seguramente en otros hermanos países latinoamericanos, ha sonado también es la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo así se concreta también en cuanto a los derechos humanos de parte de Calderón? Los derechos humanos aquí en México fueron hechos a un lado en su momento cuando Felipe Calderón reinaba. La gente reclamaba poco hacia ese lugar, porque también la Organización de los Derechos Humanos aquí en México era comandada por un afín a ellos, así que poco podían hacer por ti. La gente se preocupaba más por su situación personal o su situación familiar, de que no le fuera a pasar a alguien al salir a la muy ajena. Una guerra en Palestina, al ver una guerra en otro país, a veces nos preguntábamos que cómo era posible que la gente pudiera vivir en ese estado de descomposición social en aquellos lugares como lo es en Arabia.
en Medio Oriente. Pues aquí lo llegamos a vivir, Timoteo. Llegamos a vivir con ese miedo y eso era lo que le convenía al gobierno en turno en ese momento, mantenernos preocupados. Los derechos humanos no existían. Se secuestraba a todo tipo de personas, no solo a grandes poderosos de dinero, sino también se secuestraba a la clase media baja, a la clase baja que tenía sus tienditas donde tú ibas a comprar tus refrescos o infinidad de productos, les cobraban derecho de piso. Si tú tenías un negocio y era visible, del tamaño que fuera, te cobraban tu derecho de piso, si no te golpeaban. Bueno, una infinidad de atrocidades que también los gobiernos de cada uno de los departamentos o estados, no sé cómo le llamen allá, de regiones, también empezaron a meter sus grupos armados propios para ellos poder tener ahora sí saciarse. Donde hoy vivo, las policías se han convertido en eso, en el estado de Coahuila donde yo vivo. Las policías se convirtieron en los grupos organizados, los cuales las policías son en este momento los que llevan indocumentados de Centroamérica hacia Estados Unidos de Norteamérica, los que distribuyen los estupefacientes en este lugar. Todo lo ilícito ellos lo distribuyen en este lugar. ¿Qué sucedió con esto? Pues los actos inhumanos se dieron a todo lo que da. Vuelvo a repetir, ¿por qué no nos preocupamos y reclamamos por eso? Porque si no, pues esos grupos de la delincuencia organizada estaban a la orden de Felipe Calderón Hinojosa, como ya vieron el juicio de Genaro García Luna, el encargado del orden policíaco de este país en el sexenio de Felipe Calderón. Genaro García Luna, el secretario de seguridad de este país, estaba en contubernio con los grupos organizados. El grupo de los Beltrán Leiva, muy conocido en el área conurbada de la Ciudad de México, la capital, a todos sus estados alrededor. Ellos controlaban ese lugar y le daban 1.3 millones de dólares por mes para tener su vida de privilegios, al grado que él le refaccionaba uniformes de policías federales para que pudieran detener a sus contrincantes narcotraficantes vestidos de policía y que la prensa dijera que los había detenido la policía y de esa manera extraditarlos hacia Estados Unidos de Norteamérica. Al grado, chéquense bien este dato tan atroz, al grado que Genaro García Luna fue secuestrado por no seguir las órdenes de los que ya eran sus jefes. Los grupos organizados eran los jefes del secretario de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Lo fueron a secuestrar una vez para, no sé si se diga lo mismo allá en Perú, para leerle sus condiciones. Acá se le dice leerle la cartilla, leerle las condiciones en las cuales deberían de trabajar, porque el que paga manda. A ese grado llegamos a tener la descomposición. Este señor se hizo de tanto dinero que también iba a parar a Los Pinos, que era donde vivía el presidente de la República, ebrio, dinero que también iba a parar hacia aquel lado. O sea, estaban en contubernio. La gente de Sinaloa hizo muy poderoso a Felipe Calderón Hinojosa en aquel momento. Por lo tanto, vivíamos en un narcoestado. Esa es la palabra. Vivíamos en un narcoestado en aquellos ayeres. Imagínate qué tipo de sexenio tuvimos en aquella ocasión. Todo esto es con el fin de lo que tú nombraste hace un momento. Querían mantenernos muy preocupados por nuestra integridad personal, porque ellos estaban haciéndole reformas a la ley. Reformas donde la salud en México era pública la mayoría. Esto es, pertenecía al gobierno darle salud a los mexicanos. La educación también estaba en manos del gobierno mexicano y le daba la educación a la mayoría, no a todos, porque también hay privado. Lo mismo sucedía en la situación energética. Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal mexicana, era la que mayormente daba la energía necesaria para México, por lo tanto ellos controlaban los precios. Petróleos Mexicanos, que era la que manejaba y controlaba la extracción de petróleo y distribuirlo en México y en todo el mundo, también tenía ese control, porque en las leyes estaba estipulado. Pues ellos se encargaron, junto con el sexenio de Peña Nieto, de cambiar las leyes, reforma laboral, reforma energética,
reforma educativa. Y así se la llevaron de reforma en reforma al grado de que nos metieron ahora sí compañías privadas, donde ya lo vimos, Odebrecht, muy conocido allá en Perú, que al grado de que se tuvo que suicidar por allí Alan García por una situación que ya estaba en problemado, entra en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa aquí a México a ejercer ahora sí sus políticas neoliberales y corruptas, las cuales también dio tanto dinero en corrupción que hizo llegar al presidente Peña Nieto al banquillo presidencial. Lo que ya vimos ahora de Iberdrola, que se apoderó de la gran tajada de la generación de energía eléctrica de este país, al grado que hemos visto que en España y que en diferentes países de Europa, donde vendieron las paraestatales, que eran del gobierno español, por ejemplo, el recurso energético, se lo vendieron a las privadas y hoy gozan de un 500% y han llegado a una infinidad de subir los precios de las tarifas eléctricas al grado que tienen que trabajar de madrugada cuando está más barata la electricidad. Aquí todavía cuando llega Andrés Manuel teníamos el 43 o 38% por ahí de la generación de energía eléctrica, la Comisión Federal. Afortunadamente Andrés Manuel, con sus políticas de regresar ese energético hacia manos de los mexicanos, le acaba de vender 13 plantas Iberdrola. Ya eso es otro cuento. Por actos de corrupción que tenían, los agarró movidos y se los tuvieron que vender. Y hoy ya estamos en el 55-56% de generación de energía eléctrica, con los cuales podemos controlar los precios, podemos controlar la inflación, Timoteo, cosa que los neoliberales en su momento de Felipe Calderón hicieron que pasara a manos de ellos. ¿Y por qué ellos querían que pasara a manos de privados? Muy fácil, porque ellos crearon compañías que le dieran servicio a la educación, compañías que le dieran servicio a la salud, compañías que le dieran servicio a la energía eléctrica, y así en cada uno de los ámbitos, en Pemex, lo que era Petróleos Mexicanos, y ellos ahora sí podían obtener ganancias. Las ganancias ya eran para ellos, no para la población de México. Y también, por actos de corrupción, venderle a empresas extranjeras, o sea, vendieron el país y con contratos leoninos, o sea, ventajosos, al grado que Iberdrola, de una manera, es donde Andrés Manuel los agarra movidos y les mete demandas millonarias a los cuales ya no pudieron salir adelante y por eso le tuvieron que vender, donde los señores, pues sí tenían energías muy baratas, pero ellos ponían el precio de la venta, o sea, ganaban 300, 400% más de la venta. No hacían como dicen, gánate lo que Dios dice, como Dios manda, ¿no? Como dicen comúnmente. No, ellos ponían los precios, fijaban los precios de manera ventajosa y de manera tramposa. En las leyes las cambiaron, que decían, la planta que eches a andar y que dé el precio más caro, todos vendemos a ese precio. Por lo tanto, echaban a andar una planta de esas viejas, que era muy costosa generar energía ahí, y todos los días echaban a andar una planta de esas de Comisión Federal muy vieja, y ahí fijaban el precio, todos igual que ellos. Oye, los campos eólicos es muy barato, la energía solar es muy barata, la energía generada por gas es barata también. Y ellos la ponían como si fuera de combustóleo o de carbón, que es más cara. Entonces, tenían... Ahora, la conducción de la electricidad que va por los cables de los mexicanos de Comisión Federal, los señores no pagaban el transporte de su electricidad a su cliente. Nosotros pagábamos eso. Le llaman, ahorita me acuerdo su nombre, tiene su nombre. Los señores simularon, porque le cambiaron a la ley, por eso digo que hacían contratos leoninos. Le cambiaron allá la ley, Timoteo, donde ellos ponían que si tú eras socio, vamos a suponer que tú eres dueño de unas tiendas departamentales gigantes, acá les llaman tiendas Oxxo, que en cada esquina hay una, o en cada gasolinería hay una, ahí donde expenden gas, hay una tienda. Un mini market. Pero pequeño, ¿sí? Aquí en cada esquina hay uno, de una compañía llamada FEMSA, se llaman Oxxos. Pues en la ley ellos pusieron que si tú eras socio de una generadora eléctrica, pues tenías derecho que te pasaran la energía eléctrica por esos cables y llegaran
porteo, se llama porteo. Y ese porteo te saliera súper barato, casi regalado, y que llegara a tu tienda a ese lugar. Ah, y otra trampa que pusieron, imagínate las trampas que ponían. En el camino se va cayendo tu kilowattaje y tiene que haber ahí en medio una que lo vuelva a levantar, una planta de energía que lo vuelva a levantar. Esa planta pertenecía a Comisión Federal. Nosotros éramos que teníamos que levantarles a los señores. O sea, era un ganar en todo. Y de ahí los políticos llevaban una tajada de moche por ese acto de corrupción. Y simulaban ser socios, el grupo Oxxo simulaba ser socio del grupo Iberdrola. Cuando Andrés Manuel López Obrador ve las actas constitutivas, ¿con cuánto crees que se hacían socios? Con $1. O sea, hasta sinvergüenzas y cínicos eran. Con $1 en la acta constitutiva estaba que se hacían socios. Andrés Manuel legalmente se fue contra ellos y les metió multas de miles de millones de pesos. Al grado que Iberdrola dijo, no puedo con esto, mejor te vendo. Y le tuvo que vender 13. Todo eso es orillado en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Eso era el fin con lo cual nos quería tener inmersos, aparte de que el narcotráfico, aparte que la venta de armas es un gran negocio, pues esos señores les daba ganar. Para que se dé cuenta usted, amigo del Perú, lo inhumano que son esos gobiernos. Los que se pararon allí en el Perú, el exministro de Chile, el expresidente de Colombia, el ex de México, el ex y el ex. Puros sinvergüenzas. Vi ahí una postal de pura gente inhumana, perversa. Ellos con tal de llegar al poder y saciarse de un recurso económico que no les sirve de mucho, digo porque tienen dinero para que en generaciones no se lo pueden acabar, yo no sé hasta dónde quieren llegar, se vuelve una perversidad tan grande al grado que no les interesa el valor humano como tal. No les interesa. Son capaces de que muramos muchos por tal de que ellos sigan obteniendo ese recurso que nunca se lo van a acabar. Un recurso infinito. Increíble, ¿no? Ya más o menos yo siguiendo la línea de la explicación que ha podido darnos Carlos Federico, es que llegan a la presidencia a través de robo, fraude, pero esas mismas prácticas ya como funcionario público lo aplican también. Es decir, se confirma la actitud de ser una persona, digamos, corrupta, vamos a decirlo de otra manera, que pues destroza, digamos, sistemas de un Estado democrático donde se pone en primer lugar a los ciudadanos. En este caso lo que ha puesto en primer lugar es a grupos de interés, a grupos económicos, como lo has mencionado, Iberdrola, que es una empresa, digamos, de suministro de electricidad. De energía eléctrica. ¿Qué otras políticas que ha aplicado en contra del pueblo mexicano? Imagínate nada más el sometimiento al Poder Judicial. Y hoy uno de los integrantes del Poder Judicial lo ha externado constantemente, que él llegó en los tiempos de Felipe Calderón hacia ese lugar, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están esos entogados de negro, la máxima autoridad en ese poder, y platica este hecho tan atroz. Sucede que, déjame te lo describo bien para no entrar en imprecisiones. En el 5 de junio del año 2009, cuando gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, hubo un incendio en una guardería llamada ABC en Hermosillo, Sonora, que queda ya casi pegado allá al estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, allá en el norte de México. Estas guarderías fueron creadas por Felipe Calderón Hinojosa para darles negocio a todos los afines a ellos, que era el Partido de Acción Nacional, que es gente empresarial, y creó guarderías neoliberales. Esto es, las guarderías antes eran mayormente, las pagaba el gobierno, eran públicas. Tú llevabas a tu niño y pertenecían a la Seguridad Social de México. No, estos las privatizaron.
Y entonces, a manera de pago por andar apoyándolos en campaña, este grupo de empresarios, porque el Partido de Acción Nacional es un partido de empresarios, no es gente de aguarache y a pie, es gente de la alta alcurnia. Le daban este negocio llamados guarderías y les pagaban por cada niño que tuvieran allí. Pero fueron tan negligentes que no tenían los niveles de seguridad adecuados para poder tener seguros a los niños allí. Pues la bomba estalló un junio del año del 2009, un 5 de junio del año 2009, allá en Hermosillo, Sonora, que es la capital de ese estado. Y 49 niños perdieron la vida porque empezó a arder ese lugar que no tenía, ahora sí, los medios requeridos de protección civil en ese lugar, donde se quemaron gravemente. 40 niños quedaron heridos con heridas de gravedad, valga la redundancia, y otros 53 quedaron con lesiones leves. Lo grave de esto, Timoteo, de eso que sucedió en esa guardería ABC, no solo fue la muerte de los niños, que es lo más grave, los actos de negligencia, sino que la prima de Margarita Zavala, o sea, la esposa de Felipe Calderón, era la dueña. Jamás fueron a la cárcel ningún funcionario ni dueños de esa guardería por ser negligentes y por haber asesinado indirectamente a 40 y tantos niños y dejar a 40 niños con graves quemaduras y dejar a otros con heridas leves. Nadie de su nivel y de su familia, que eran dueños de allí, fueron a parar a la cárcel. ¿Esto qué significa? Este es un ejemplo de muchos. La impunidad que había en este país. Hay más o menos para que se vayan dando cuenta lo sucedido. Hasta el día de hoy siguen reclamando justicia los papás de esos niños que fueron asesinados en esa guardería. Hay más o menos para que se vaya dando cuenta. Otro acto de corrupción muy grande que tuvimos aquí en México fue la situación en la cual nos vimos envueltos, en donde se iba a hacer una refinería de petróleo. Hubo un concurso de a ver qué estado era el que iba a ganar. Con mucha algarabía se hizo el anuncio, al grado que Felipe Calderón lo único que hizo fue hacer una barda. Y ahí lo dejó en una barda. Fue la única obra de infraestructura que dejó para el país. Hoy tenemos 4. Timoteo, mientras sigues hablando, porque aquí está alguien que le abra la puerta. Muy bien. Permíteme un segundito rápido. Tranquilo, Federico. Dale. Bueno, vemos cómo es que nuestro compatriota, en este caso de Patria Grande, ahí ven el loguito aquí arriba, México, que nosotros también formamos parte de ese, digamos, continente. Pero increíble cómo es que Felipe Calderón gana una elección a través de un fraude, y muchos hermanos mexicanos lo llaman como un robo a la presidencia, y a partir de ahí implanta políticas de saqueo y de robo al mismo tiempo, es decir, privilegiar a grupos de poder económico ya relacionado también con el narcotráfico. Y claro, ayer hemos visto a señora Dina Boluarte sentarse junto a él, y uno escuchaba a Felipe Calderón, lo que decía era, pues, digamos, está bien, ¿no? Aplaudible. Es bueno que podamos unirnos para intercambiar, digamos, nuestros productos. Pero resulta que lo que busca, por otro lado, Dina Boluarte es respaldo internacional. En este caso, se han prestado como expresidentes y excancilleres para celebrar el 12 aniversario de Alianza al Pacífico. Carlos, en cuanto a derechos humanos, ya más o menos nos ha dado una pista que pues ha habido bastante, digamos, violación. Seguramente he podido también alguna otra vez googlear, también se relaciona que incluso está camino a la Haya, me parece, para, ¿no? De alguna otra manera, ya que el Estado, en su momento, el Estado mexicano no ha podido reparar la violación de los derechos humanos, entonces hubo
digamos, demandas internacionales, como aquí sucede en el Perú también. ¿Cómo va en este caso, particularmente derechos humanos en México, de la época de los gobiernos de Fox, pero Calderón y Peña Nieto? El micro me parece que se ha Tu micro... A ver, ahí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya nos escuchamos? Los derechos humanos en esos sexenios fueron controlados, manipulados, maquillados. En verdad no funcionaban como deberían de ser en aquellos ayeres porque no tenían autonomía. Pertenecían a los grupos políticos de este país y nada más nos daban, como quien dice, a tolito con el dedo, por ahí acá se dice comúnmente. O sea, era un vil juego nada más lo que anunciaban. La situación de Felipe Calderón Hinojosa tiene una demanda ya en La Haya por los actos inhumanos que aquí cometió. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo meten a la cárcel? ¿Por qué no es juzgado en México a pesar de tantas agravantes que hay en contra de él y tantas, pues hay demasiadas pruebas, con lo cual puede ser procesado? Porque esos sinvergüenzas crearon una ley que ningún expresidente puede pisar la cárcel. Puede ser juzgado, pero no puede ser llevado a la cárcel. En los tiempos de ellos, los actos de corrupción no eran un delito. Por lo tanto, no pueden ser acusados por actos de corrupción en su sexenio porque no era un delito. En este sexenio, ya los actos de corrupción son un delito. Ahora sí, pueden ser juzgados, pero la ley no puede ser retroactiva para aquellos sinvergüenzas, por lo cual, pues puede llevar un proceso aquí en México y pues que pague de cierta manera económicamente, pero él no puede pisar la cárcel. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, ¿qué caso tiene que desgastemos nuestras baterías en un litigio que no nos va a llevar a nada? Moralmente están destruidos. Su cárcel viene siendo pues todo el globo terráqueo, al grado que el señor Felipe Calderón Hinojosa, sentado al lado de la no sé si le llaman presidenta o cómo le llaman ustedes, digo para no faltarle al respeto, al lado de la usurpadora, y esto lo dijo Timoteo, yo nomás repito, no me vayan a querer regañar a mí por no ser peruano, pero sí ser latinoamericano. Al lado de la usurpadora, esta fotografía, pues tal parece que están pintados con la misma brocha y parece que le mandó a hablar porque no hay que olvidar que Felipe Calderón Hinojosa tenía las mismas prácticas y parece que eran compadres del expresidente Uribe allá en Colombia. Álvaro Uribe Vélez. Uribe, en aquel lugar, o sea, pintados con la misma brocha, esa bola de sinvergüenzas. Y qué triste ver esta fotografía, porque bueno, a lo mejor la situación política del país te llevó, Dina Boluarte, hacia ese lugar, tuviste que entrar como una apaciguadora de las aguas, pero no, vemos que le gustó el poder, vemos que le gustó las atrocidades y vemos que ahora se apadrina con gente tan negra que han encontrado su cárcel fuera de México, porque ya tiene casi un año Felipe Calderón que no visita el país. Desde que empezó el juicio de Genaro García Luna, su super policía, que está en la cárcel allá en Nueva York en estos momentos, donde ya le van a dictar sentencia ahora en junio, ya salió culpable de todos los delitos habidos y por haber de este pillo, pues el señor desde ese momento decidió huir de este lugar, porque sabía... No está en México, se fue a vivir a España. Caray. Ya sabes. Es decir, como Mario Vargas Llosa. Es decir, fíjate. Apenas iba para allá. Fue a que le dieran su título de nobleza de la corrupción. Ya sabes que ya el gobierno español se dedica a eso, a consagrarlos y yo no sé si a santificarlos. Pero dicen por acá, si a los santos los santifican, a las ratas las ratifican.
Digo, ese es un dicho que se dice por acá, por estos rumbos, porque esto es lo que son una bola de rateros, esta bola de sinvergüenzas. Y yo no dudo que el día de mañana, si Dina Boluarte sigue con esas políticas tan atroces, el día de mañana también pase a ser parte de la oligarquía, de la nobleza allá en España. Pues allá vive Felipe Calderón en estos momentos, se fue a exiliar. Entonces los peruanos nos preguntamos, ¿con qué autoridad viene en representación a México hablar de Alianza del Pacífico y la integración cuando en realidad no está en México, sino que está en España, desde que se inició el juicio contra Genaro García. Derecha, Genaro García Luna? Sí, él vive allá en España, no sé si sepan que tiene un puesto honorífico allí en la FIA, en la Fórmula 1 Internacional, el cual es un juguete que él compró con dinero de los mexicanos y trajo ese deporte tan caro a este país. Sí, este señor se la pasa ya por todo el mundo, menos Estados Unidos de Norteamérica y menos México. ¿Por qué Estados Unidos de Norteamérica no ha pisado tampoco este señor desde que salió en huida de este país? Porque sabe que allá le tienen una carpeta de investigación muy grande y las leyes mexicanas allá no son válidas. Allá sí lo pueden enjuiciar y meter a la cárcel. No ha pisado ningún estado de la ciudad, ninguna ciudad allá de Estados Unidos. Desde que fue huyendo de aquí, se fue para Europa. Yo ya aparece como representante de los mexicanos allá en Perú. Oiga, quiero decirle otra cosa. El Partido de Acción Nacional, del cual él emanó, cuando él fue presidente de la República, también lo destruyó todo. Ese hombre donde aparece hace trizas todo lo que tiene a su alrededor. Ahorita le voy a decir por qué. Este hombre se encargó que el Partido de Acción Nacional fuera un partido antagónico del Partido Revolucionario Institucional que durante 70 años gobernó México, el partido emanado de la Revolución Mexicana. Luego, Enrique Peña Nieto fue también presidente del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, y ellos eran los antagónicos. Pues este sinvergüenza se encargó de desbaratarlo, al grado que ahora pues vienen en amalgama los señores, hacen un contubernio el día de hoy que se llama PRIAN, PRI y Acción Nacional, PRIAN, a ese grado que los antagónicos se juntaron. Este señor al día de hoy quiso, ahora hace 2 años, formar un partido para que su esposa Margarita Zavala, aquí la ven, la señora de Calderón, otro libro también que dice las entrañas oscuras de la señora Calderón, la quiso poner como dirigente de ese partido llamado México Libre, financiado por Genaro García Luna, cuando todavía no era llamado juicio a aquellos lados, porque ella era en realidad la que tomaba muchas decisiones en México, al grado que el mismo Partido de Acción Nacional, de cual él emanaba, se encargó de que no les dieran la acreditación como partido. Para que vean el tipo de corrupción que tenemos en México. Lo que me faltó decirles hace rato es del Poder Judicial, ahorita les digo sobre la situación del ABC. Al grado que como el Tribunal Electoral de este país le descubre 700,000 credenciales de elector falsas, firmas falsas, que no era cierto que eran personas que estaban con ella para poder conformar el partido. Y la hacen para un lado, pero cosa extraña, no le fincan responsabilidad por ese acto de tener firmas falsas. Cosa que si Timoteo lo hace en su país, va llevado a la cárcel por ejercer ese tipo de fraudes. Pues en nuestro país el Tribunal Electoral, como está del lado de ellos, no lo dejó que hicieran el partido, pero no les fincó responsabilidades federales que la pudieron llevar a la cárcel. Lo del Poder Judicial de los niños que fueron asesinados en aquel lugar, este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla, tomó el Poder Judicial en aquel problema durante una semana, se apoderó de la gente de la Suprema Corte y dice Arturo Saldívar, el ministro Arturo Saldívar, que los estuvieron hostigando, que no llevaran un acto de justicia hacia aquel lugar, sino que tergiversaran las cosas. O sea, el Poder Judicial en México no era autónomo, lo sometía el gobierno federal en ese momento. Dice, es el momento más vergonzoso que vivimos ahí en el Poder Judicial.
que este pillo se metiera con toda su gente y lo interviniera para que no procediéramos conforme a derecho. Así más o menos, para que se vayan dando cuenta, el señor está exiliado allá en España, al igual que Vargas Llosa, huyendo de no de la justicia mexicana, porque no lo podemos meter en México, porque aquí ya lo enjuiciamos por actos de inmoralidad que hizo por este país. El problema lo tiene en Estados Unidos, ¿eh? Que allá, sí, pues ahora en el juicio hablaron mucho de él los testigos protegidos, donde este también estaba coludido. Increíble, increíble. En cuanto a Calderón, como veis aquí el comentario, ¿no? Dina y Calderón, Dios los cría y ellos se juntan. Entendiendo esas, digamos, políticas nefastas de la época de Calderón, Fox, Peña Nieto, sabemos que ha sido durísimo en cuanto a la violación de derechos humanos, ha habido desaparecidos de estudiantes, el más fuerte conocido fue 43 de Ayotzinapa. Estudiantes, me parece. Estudiantes que estaban en una escuela para ser profesores en un área rural. Okay. Y al mismo tiempo tú explicabas que ellos implementaron políticas, es decir, los presidentes mencionados, pero particularmente Calderón, creó las condiciones para que la gente siente terror de poder reclamar los derechos, para salir a manifestarse, porque pues salir de la casa era, digamos, que no podías regresar con la vida. Pero eso fue aprovechado para implementar políticas de saqueo y de robo al Estado mexicano. Es correcto. Nos preguntamos, aquí también se ve más o menos esa sensación, no tan fuerte, pero va digamos, en avanzar de forma progresivo. Pero muchos nos preguntamos cómo ustedes han revertido eso, ¿no? Sabemos que hoy por hoy el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador, es muy querido, pero al mismo tiempo, ¿cómo ustedes han sabido salir de ese, digamos, profundo crisis que les ha llevado, en este caso, las políticas neoliberales encabezadas por Calderón, Fox y Nieto? Una situación muy importante y que invito a todos los peruanos. Si usted quiere cambiar su país, amigo y hermano de aquel bello país, si usted lo quiere cambiar, no necesita nada más darle el poder al presidente como lo hicieron con Pedro Castillo. Les faltó algo, darle el poder en la Cámara de Legisladores. Acá, afortunadamente en México, le dimos el poder con un 50% más 1 al Movimiento de Regeneración Nacional, o Juntos Haremos Historia, se llamó ya la coalición entre cuatro partidos en aquella ocasión, que ahorita nada más son 3, porque uno tuvo que desaparecer de ellos, ahorita son 3. Esa coalición tenemos el 50 más 1, y eso hace que tengamos cierto poder en la Cámara de Legisladores. Poder real. Poder real, sí, poder real. ¿Qué ha hecho? No sé si en aquel país es igual. No podemos cambiar las leyes nosotros porque se requieren las 2/3 partes, 63.3% de legisladores. Necesitamos convencer a parte de la oposición para cambiar leyes. Pero sí podemos cambiar con el 50 más 1 leyes secundarias. Allá abajito, las leyes secundarias. La principal no, pero sí las de abajo. Pues con esas de abajo que hemos logrado cambiar, y una que otra ley principal, hemos podido revertir mucho de las atrocidades que se cometieron en los sexenios pasados, con este Felipe el Oscuro, con Enrique Peña Nieto, al grado que hoy poseemos parte, ya se los he platicado, de la mayoría de la generación de energía eléctrica. Hemos vuelto a que le hemos dado el poder para que resurja una vez Pemex, y gracias a que las plantas generadoras de gasolina, esta es se me olvida el nombre, como Dos Bocas, las que generan gasolinas en este país, fueron otra vez reconfiguradas para que se echaran a andar
compramos las refinerías y compramos la de Deer Park en Houston, al grado que hemos comprado hasta en el extranjero una refinería que se pagó en 6 meses. Gracias a eso, hemos mantenido el precio de la gasolina, que es un combustible muy preciado y que tiene que ver mucho en la inflación de cada país. Las hemos tenido ahí, las hemos contenido, porque nosotros las volvimos, ahora sí el presidente de la República volvió a retomar eso. El 70% de las gasolinas eran importadas cuando estos neoliberales se encargaron de vender el país. Nosotros generábamos toda la gasolina en este país hace 30 o 40 años hacia atrás. No necesitábamos de gasolinas del extranjero, al contrario, exportábamos. Pero como el negocio era para todos los mexicanos, la paraestatal Pemex se quedaba con el dinero, pues los neoliberales dijeron, oye, como que yo quiero ganarme ese dinero, necesito privatizar. Al grado que llegamos a importar el 70%. Pues ahorita ya estamos importando cerca del 30-35% nada más. ¿Cómo es revertido esto? Siendo nacionalista, trabajando por los mexicanos, teniendo un país que de veras vea por los demás desprotegidos, que tengamos políticas públicas que ayuden a los más necesitados. El rico es rico porque va a ser rico, porque tiene todas las condiciones dadas para hacerlo. Sus factores van encaminadas a eso. No hay que preocuparnos tanto por ellos ya van en caballo de hacienda. Las condiciones están dadas para que ellos vivan en ese estatus social. Acá el problema es traerse a la gente desprotegida de cada uno de los países, y las políticas públicas deben ser enfiladas hacia ellos, porque inflaciones, porque crisis económicas, los de arriba te pueden soportar todas las que quieran, pero los de abajo no. Los de abajo, su principal sustento, que es el comer un alimento, se ve ahora sí humillado cada vez que hay una crisis económica o una situación política como la que viven en Perú en ese momento. Los de arriba les pueden subir las gasolinas al doble y ellos tienen dinero para pagarlas. Los de abajo no es así. Dependen de un peso para poder comprar algún alimento, de vestir, de calzar, de pagar su renta de algún hogar en el cual viven. De ellos sí depende mucho esa situación. La devaluación en México ha sido controlada por un gobierno honesto, el cual no deja en manos de los empresarios las políticas económicas, sino el gobierno llega como un ente regulador para que esa situación en la cual se llaman las divisas extranjeras mantengan un precio real, al grado que Andrés Manuel López Obrador, cuando llega a la presidencia, toma un dólar entre 21 pesos y 22 pesos. Ahorita está en 18 pesos. Siempre vivimos una curva ascendente de devaluación en México, poco a poco, al grado que Enrique Peña Nieto entra con 12 pesos y nos lo entrega en 20 y tantos pesos. La gasolina la toma en 12 pesos y nos la entrega en 20 pesos también el litro. Con Andrés Manuel López Obrador ya van para 5 años y se han regularizado. Hay una estabilidad económica al grado que se ha revaluado el peso. Eso ha hecho que las mercancías no tengan la inflación que lleva en otros países desenfrenada. Bueno, tenemos una inflación a veces hasta abajo de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el poder económico. ¿Cuál es la fórmula? Cámara de Legisladores, señores de allá de Perú. Entregarle la Cámara de Legisladores al pueblo y no seguir confiando con gente tan sinvergüenza como aquí en México. Yo me imagino que si esa Cámara estuviera con los opositores. Gracias a eso vivimos tiempos distintos aquí en México. Entendemos que la lucha que ustedes han dado no ha sido, digamos, fácil, ¿no? Porque también veía a este actual diputado Gerardo Fernández, yo recuerdo que hacía, digamos, sus manifestaciones sentados en medio de la calle para protestar por la subida de los combustibles, en la época del gobierno de Peña Nieto. Y entendemos al mismo tiempo que, como tú dices, tomar conciencia qué tan importante es participar en la política.
no necesariamente siendo autoridad o funcionario público, sino respaldar a las personas que pueden representar y trabajar a favor de las mayorías, como lo que está haciendo ahora el presidente de México. Sí, es tan importante que se avalan los presupuestos en la Cámara de Legisladores. El presupuesto de cada año se envía, el presidente lo envía a la Cámara a ver si es aprobado. En ese presupuesto, por ejemplo, en México, va la ayuda para adultos mayores, 65 y más, al grado que ya fue legislado, ese sí fue legislado con letras de oro, que nuestros adultos mayores ya tengan por ley una cuota fija cada mes. ¿Por qué se da esta cuota fija en cada mes, una ayuda social para los adultos mayores? Y en la Cámara de Legisladores es muy importante que esté a favor de uno. Porque no hay que olvidar que en nuestros países, que son parecidos, gracias a las prácticas neoliberales proliferó el comercio, el ambulantaje, el comercio que no está regulado. Comercio informal. Informal, llamado informal. Y ese, al cabo del tiempo, la gente que trabaja en el comercio informal, pues no goza de una jubilación, de una pensión. Por lo tanto, muchos se quedan desamparados cuando llegan a esa tercera edad y ya no pueden ser productivos como eran cuando eran jóvenes. Aquí en el Perú tenemos alrededor de 75% de informalidad. Bueno, imagínate nada más, son una carga social, después se vuelven una carga para las familias, tener a un adulto mayor allí que requiere de ciertas condiciones para poder vivir su etapa final que sea útil y feliz. Bueno, aquí mínimo les llega una cantidad de dinero aproximadamente de, ¿qué te diré? De $250, vamos entendiéndonos, que no es para que vivan de manera digna, pero es una ayuda social donde ya mínimo viven en la casa de la hija, viven en la casa del hijo y mínimo ya el papá ya tiene una aportación ahí para poder ser bien visto en esos lugares. Es algo increíble, ¿eh? Pero cada vez que llegan esas ayudas sociales, sobre todo a las áreas rurales, hay fiesta en esas áreas rurales, porque todos los viejitos de ese lugar traen dinero, las tiendas cierran a las 12, 1 de la mañana, porque hay un consumo muy grande, o sea, la economía empieza a tener un giro muy grande en ese lugar. No es nada más darte el dinero, también la oligarquía de este país, el mundo empresarial se beneficia. ¿A dónde va a parar ese dinero, Timoteo? A los bolsillos de los grandes empresarios porque consumen sus productos y entonces la economía tiene un círculo virtuoso. Dinamismo. Claro, por eso tenemos una economía estable ahorita en México, gracias a que ese dinero, pues a todos nos beneficia. Ahora sí, no sucede lo que ellos decían en antaño, cuando pedían sus préstamos al extranjero. Es que vamos a sanear a la empresa fulana y tal. Pedían dinero al extranjero y lo volvían deuda pública para nosotros los mexicanos, no era deuda privada para ellos. Decían, si llueve arriba, llovina los de abajo. No, nunca llovinaba nada. Mejor al revés, que llueva para los de abajo, para que les llueva también a los de arriba, que es natural. Bueno, ayuda a los de la tercera edad gracias a la Cámara de Legisladores y la voluntad del presidente. Jóvenes construyendo futuro. El secretario de Economía en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y el secretario de Economía en los tiempos de Enrique Peña Nieto dijeron que aquí había unos jóvenes llamados ninis, así les nombraron. ¿Qué significa eso? Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Esos motes eran mercadológicos, los estudiaban muy bien. Por lo tanto, se volvía un chiste en la calle, eres un nini, y era una manera del denuesto hacia la gente que ni estudiaba ni trabajaba. En vez de crear políticas para poder darle las herramientas necesarias y que no anduvieran deambulando por las calles estos jóvenes y que fueran presos de la delincuencia organizada, por la falta de trabajo, por la falta de estudio, pues el presidente de la República dice, yo no les voy a llamar ninis, yo voy a darles ahora sí un oficio y crea Jóvenes Construyendo Futuro. Esto es, si Timoteo es dueño del canal 24 Noticias en Vivo y quiere enseñarles a 3 o 4 jóvenes
a que estén en las redes sociales y tengan su propio canal, o que aprendan a manejar una cámara, que aprendan a expresarse a través de los medios de comunicación. Andrés Manuel López Obrador te llevaría a esos 4 jóvenes allá que aprendieran contigo y les pagaría un salario mínimo para que tuvieran el sustento mínimo para ir a aprender contigo. Y a ti te pagaría por adiestrador. Al año tendrían que ir a un trabajo como hacer sus prácticas de lo que tú les habías enseñado. Regularmente se irían a un canal de radio, de televisión, donde ya llevan ciertas tablas que tú les diste a ellos. Y regularmente ellos se quedan a trabajar en aquel lugar ya como mano de obra calificada. Valor agregado. Valor agregado. Por lo tanto, Timoteo rescató a 4 jóvenes que andaban ahí por las calles y que no hallaban cómo incrustarse en el mundo laboral donde pudieran ganar un poco más, porque pues sí son llevados acá en México a las maquiladoras donde ganan los salarios mínimos, donde te levantas muy temprano, sales muy tarde, donde son tratados como, pues digamos, como esclavos. Y entonces Timoteo lo que hizo fue rescatar a esos jóvenes de las calles que no hallaban cómo hacerle, porque les han regalado una falsa idea que si le echan muchas ganas van a ser ricos. Se dan cuenta que levantándose a las 4 de la mañana, yéndose a jalar y echándole muchas ganas, se dan cuenta que siguen ganando lo mismo después de 2 años. Se crea una frustración muy grande y muchos prefieren irse a la delincuencia organizada, al robo, a los mercados ilícitos, al ambulantaje, al informalismo, como lo habíamos dicho hace un momento, y se desvían donde pudieron haber tenido. Pues Andrés Manuel López Obrador ha rescatado a muchos jóvenes hasta el día de hoy. Sembrando Vidas, otro programa muy grande que este país estuvo en una reforestación increíble, a lo cual hoy, si usted se va a sembrar árboles maderables y frutales, le es pagado en un salario mínimo, 2 o 3 arriba de eso, al grado que muchos centroamericanos trabajan aquí en México, en los estados del sur, y ese mismo programa ya fue exportado a Guatemala, Honduras y El Salvador para poder así contrarrestar la ola de inmigración que hay hacia este país y a los estados. Por falta de trabajo y oportunidades, ¿no? Claro, y Sembrando Vidas, pues se requieren sembrar la vida, los árboles, los cuales han sido vapuleados durante mucho tiempo. Las becas para los estudiantes de los niveles básicos de aquí de México, lo que es kinder, primaria, secundaria y preparatoria, las becas para cada uno de ellos para que puedan pagar sus útiles escolares, su teléfono de comunicación, infinidad para lo que lo quieran usar, pero que tengan el sustento y que no tengan el pretexto de que no hay dinero en casa por la situación que se vive en muchos de los hogares aquí en México. Bueno, becas para los estudiantes. Lo importante de todas estas ayudas que fueron, ahora sí, pasadas por el Poder Legislativo, el presupuesto de cada año. Imagínense si estuviera en manos del poder del PRI o del PAN, de los contrarios a Juntos Haremos Historia, pues le decían que no, que ese presupuesto no va, que ese presupuesto debe ser empleado en los grupos empresariales como le hacían en años anteriores, Timoteo. Ese dinero debería de ser enviado hacia ellos, porque ellos son los que crean las fuentes de empleo. Y que lo que debería de hacer el gobierno es entrarle económicamente con ellos para que ellos crearan fábricas y así crear esas fuentes. Ese era el cuento con los que nos traían durante mucho tiempo. El presidente dice, no. Vamos a ayudar al desprotegido, al invisible, que era para ustedes. Y ese dinero, como lo dije hace un momento, le vamos a ayudar para que ellos se catapulten hacia el otro nivel, traigan los conocimientos necesarios y las herramientas para que puedan tener un mejor trabajo que va a demandar el sistema económico mexicano, porque al darles yo ese dinero se lo gastan con ellos, por lo tanto ellos requieren de más fábricas, requieren de más mano de obra y por lo tanto esos jóvenes ya tienen ahora sí el trabajo requerido. Círculo virtuoso. El presidente no es economista, es sociólogo, pero le entiende muy bien. No hay que ser brujo para poder construir un país. No hay que estudiar en Harvard, no hay que estudiar en Yale, no hay que estudiar en Stanford, en el colegio de Massachusetts. Simplemente hay que tener un sentido social y tener a las personas adecuadas a tu lado.
es lo que el presidente de la República hasta el día de hoy ha hecho. Por eso tiene toda la calidad moral para no reconocer a la espuria Dina Boluarte y decir, aquí el que es conocido es el que ganó en las urnas, Pedro Castillo, y porque las formas en que fue quitado del poder no fueron las adecuadas. Fue un golpe de Estado lo que se llevó en aquel lugar, y las atrocidades que se están llevando ahorita en Perú le duelen mucho a los mexicanos. Por eso es el no reconocimiento del gobierno espurio en estos momentos. Discúlpeme si me entrometo en la política de allá, pero vuelvo a repetir. Se rompe la frontera. Se entrecorta, pero vamos a esperar que se recupere la señal. No. La intromisión me parece que no es de parte de Carlos Federico lo que ha provocado este tipo de experiencia, lo que sucede en México, lo que ha provocado es Felipe Calderón. Así que tranquilo, Carlos, porque digamos, el mayor responsable o irresponsable de que podamos hablar de lo que hace nuestro hermano mexicano a través de López Obrador es Felipe Calderón, es decir, como Chavo del Ocho, ¿no? Sin querer, queriendo, nos está mostrando cómo es que, por otro lado, un gobierno distinto a esos gobiernos traidores en México, pues se puede hacer incluso con apoyos reales. Lo que me has contado, los programas Sembrando Futuro, Sembrando vidas. Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo Futuro. Jóvenes Construyendo Futuros son apoyos reales. No es y chécate esto, disculpa que te interrumpa, son apoyos universales, esto es, no me interesa si eres del PRI, no me interesa si eres del PAN, no me interesa si tienes dinero, si no tienes dinero, esto no va para pedir tu voto después, esto va para todos, sin distinción, por lo tanto te lo dan en una tarjeta, sin intermediarios, porque cuando usan intermediarios es, pues ahí te encargo que votes por fulano, porque si no ya no te va a llegar la ayuda. No, ya no es así. Ahora es, ve, tramita tu tarjeta y te llega, si es que aplicas para llevarte esa ayuda. Fíjate la diferencia, ¿eh? Aquí en el Perú, pues sería, no importa que seas fujimorista, no importa que seas zapatista, no importa de qué partido seas, ese gobierno trabaja para todos y es un apoyo real. Y además no es como lo que siempre nos han acostumbrado varios gobiernos neoliberales donde dicen, bueno, vamos a apoyarlo para calmar, digamos, ¿no? Para calmar los ánimos. En este caso, no. Acá hay una necesidad. Por lo tanto, muchos les llaman que son clientelar, para crear clientes a tu partido. Aquí es universal. Hasta el más rico de México, si cumple 65 y más, como es Carlos Slim, si va y aplica, le puede llegar su ayuda, aunque no la necesite. Es universal. Traspasa todas las banderas. Es correcto. No es partidista, es universal. Universal. Ahora, escuchando esos programas, también entendemos que la presidencia que ejerce don Andrés Manuel López Obrador dura 6 años, me parece. Comenzaron en 2018. Me parece. Terminan 2024, 26. 2024 termina. En año y medio ya el presidente de la República va a dejar de serlo y dice que se va a retirar. Dice que no va a hacer nada más política y como un digno exmandatario no se va a entrometer como sí lo hace Felipe Calderón el Oscuro hasta el día de hoy. El día de hoy usted ve Twitter y todos los días está en sumo señalamiento retrógrada de este país. Dice, hay un dicho muy famoso en la política, Timoteo, dicen, llegar a ser cualquiera, pero dejar de ser no cualquiera. Y estos sinvergüenzas como Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa no han sabido dejar de ser. Y yo creo no han sabido dejar de ser porque sabe que cometieron hechos ilícitos durante mucho tiempo. Aquí lo extraño, ahora yo te entrevisto a ti, te pregunto, ¿por qué esta cumbre de nefastos ahí en Perú? Como todos los peruanos sabemos, lo que damos seguimiento a digamos, desde que ha asumido la señora
la presidencia, entre comillas, porque muchos lo califican como usurpadora, por la razón de que hay una historia, digamos, que muchos ya calificamos como la principal violadora de los derechos humanos, como la primera mujer, porque esta es la primera mujer, digamos, presidenta, toma el, digamos, puesto presidencial, donde hace poco, hace horas recién, cómo es que organismos internacionales que velan por derechos humanos han señalado que pues ha utilizado la fuerza bruta de las Fuerzas Armadas. Tú hablabas cómo es que Felipe Calderón utilizó las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad Pública o los militares para acabar con la vida de compatriotas mexicanos, pero al mismo tiempo facilitar el camino para el avance del narcotráfico. En este caso, en el gobierno de Dina Boluarte, lo que hemos visto es cómo es que los que han perdido las elecciones en el año 2021 vuelven al poder sin haber ganado una elección. Es decir, en el Congreso de la República son los que lo respaldan y al mismo tiempo está aplicando las políticas que ha perdido en las urnas. Me refiero a la señora Keiko Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso de la República, pero hasta tal punto, hace pocos días, hubo una incautación de bienes por más de mil millones de dólares, ¿no? Algo así, $1 millón, por lavado de activos que financiaba, digamos, la campaña de la ex candidata perdedora de Keiko Fujimori. Y resulta que en esa incautación, como sabemos, hay ministros que son designados para asumir cargos como Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, pero resulta que se realizó la incautación, el fiscal dio a conocer, digamos, a través de conferencia de prensa, y cuando participaron dos de sus ministros, de la señora Dina Boluarte, ese gesto no le gustó a la jefa de la bancada, de la perdedora, en la elección de 2021, y sacó un comunicado a través de su partido político pidiéndole que esos dos ministros que han estado acompañando a la incautación del fiscal, en la conferencia de prensa pedía que no apareciera. Y pasaron horas y la señora Dina Boluarte y el premier Alberto Otarola, que es otro que acompaña, mano derecha de Dina Boluarte, lo que hizo es hacer caso. Es decir, muy bien señora, no vamos a hacer nada, nunca más vamos a intrometernos. Es decir, la sumisión y la complicidad en cuanto a la lucha contra narcotráfico. Muchos entendían ese gesto como también de que para evidenciar que no estaban sometidos, porque se entiende que hoy por hoy la señora Dina Boluarte y otros personajes son títeres de la derecha golpista que ha perdido las elecciones. Eso es en concreto, ¿no? Y lo otro es que hace poquito han lanzado cifras, por ejemplo, aquí lo leo, donde da a conocer, en este caso, Homan Rashway, así se llama, que vela por los derechos humanos, y dice, en resumen, hay en total compatriotas que son heridos alrededor de 125 por balas, son heridos. Pero aquí hay un tema que no estaba tan claro, pero a estas alturas, como es un informe, digamos, denso, digamos, después de mucha investigación, recogimiento de testimonios, evidencias, hasta ahora suman 49 compatriotas fueron reprimidos por balas que ha utilizado las fuerzas militares y policiales. Y de los 49, hay 34 personas, son impactos en el cuerpo de los disparos. Y de los 34, vamos descendiendo, ya específicamente dice, 21 personas no participaron en las manifestaciones. Es decir, son personas que no tienen que ver nada en cuanto a las manifestaciones, pero han recibido disparos al cuerpo. Son 21 personas y 8 personas son menores de 18 años. Entonces, en resumen, el informe que da a conocer, en este caso, este organismo internacional dice
que hubo violación de derecho internacional durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, a estas alturas nosotros entendemos que vivimos en un estado híbrido, como lo diría, estamos a un proceso progresivo, a una dictadura cívico-militar, y para lo cual, como hemos recalcado, es que la derecha peruana ha vuelto con fuerza, incluso ahí está en el Ministerio Público, en Poder Judicial, en el Congreso de la República, en el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos esperando, por otro lado, también el comunicado de Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a Pedro Castillo, y también seguramente también relacionado a la violación de derechos humanos también, que por cierto en distintas regiones del país sigue todavía las protestas, aunque ha bajado la intensidad, pues se perfila de acá para julio, va a haber otro tipo de manifestaciones gigantescas como lo que hubo desde el 7 de diciembre hasta más o menos finales de marzo. Es lo que te podemos alcanzar, Carlos, y seguramente también hay muchas inquietudes también en parte nuestra en cuanto al presidente de México. Oye, pareciera que esta situación de detener a esta gente que lavaba dinero, pareciera que quisiera dar un golpe de legitimidad a la señora Dina Boluarte, donde le quiere decir al pueblo peruano que su mano dura, firme, va en contra de estos sinvergüenzas de la nación, que después aquí en México lo hemos vivido muchas veces. Con el tiempo empiezan a salir de la cárcel porque a la hora de juntar la averiguación previa, el Ministerio Público que lleva la averiguación, la construyen más bien la destruyen, más que construir. La destruyen para que al cabo de unos meses, un año, dos, empiecen a salir de la cárcel porque no existen los elementos bien fundamentados. Por lo pronto, se les dice que van a ir a la cárcel como chivos expiatorios y van y paran hacia aquel lugar. Y todo fue para hacerle como Felipe Calderón Hinojosa cuando hizo esa guerra contra el narcotráfico, para legitimar su poder ilegítimo. Por eso lo hacen estos señores. Porque si verdaderamente quisiera hacer las cosas como lo iniciaron en ese acto, pues bueno, no hubiera negociado con la Keiko Fujimori, pero vemos todo que es un aparente acto de justicia, pero muy inmoral, Timoteo. Y volviendo un poquito a lo de Felipe el Oscuro, usted se preguntará, ¿por qué son tan oscuros? ¿Por qué son tan cruentos? ¿Por qué son tan perversos? Pues este señor, cuando era joven, dice aquí Olga Warnat, vuelvo a repetir, periodista argentina, que este es un libro de investigación, ¿eh? No es uno de supuestos. No es novela de Mario Vargas Llosa. No es novela, es un libro periodístico de investigación, eso es. Relata que cuando ella se va a Michoacán para ver la vida infantil, la infancia que vivió Felipe Calderón, su adolescencia, era de una clase media no acomodada, con un padre intelectual, el cual terminó en la pobreza, por lo cual Felipe Calderón Hinojosa siempre tuvo un pensamiento de llegar a las cúpulas del poder para poder saciarse de la cuestión económica. Conoció a Margarita Zavala, que sí venía de familias acomodadas, no millonarias, sino acomodadas, con lo cual no era querido en la familia de Margarita Zavala, cuando él quería ser novio de ella, por venir de un extracto social más bajo. A lo cual, esa impotencia que tenía Felipe Calderón Hinojosa durante mucho tiempo, y de ver su padre que terminaba en la pobreza, él quiso también ser licenciado en Derecho, abogado, por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, la escuela pública más grande de México y parte de América Latina, y no pudo pasar el examen para ser parte de. Es otra de sus frustraciones muy grandes. Cuando logra graduarse de abogado en otra escuela alterna, se casa con Margarita Zavala, lo logra. Este señor viene con un resentimiento muy grande desde su niñez. Su resentimiento lo ha echado a andar
a través de ser servidor público. En el servicio público hemos visto que el lugar donde se para actúa con un resentimiento inmenso, al grado que esto es parte de su alcoholismo, el cual describen muy bien. Para poder mitigar, para poder amortiguar todo ese estrés de cuando eres una persona con unos defectos de carácter muy grandes y tan atroces, pues necesitas un elixir para poder bajar, relajarte en ciertos momentos, y eso es lo que comúnmente lleva al alcoholismo, a los grados de alcoholismo. Esa es la explicación de por qué el comportamiento de Felipe Calderón Hinojosa, un hombre muy perturbado, un hombre con ansias de llegar al poder por el poder, que el servicio público lo ha agarrado como un trampolín, no por servir a los demás, por servir a su prójimo, al grado que ha cometido tantos ilícitos. Y tenga mucho cuidado, gente del Perú, que el diablo ha llegado hacia aquellos rumbos. Si lo quería conocer, ahí lo ve, porque la sonrisa que vemos ahí en pantalla es la de un perfecto psicópata, sociópata, diríamos acá en México. Ay, qué miedo, diríamos nosotros, pero en fin, gracias Carlos por alertarnos. Pero lo que sí nos queda claro es que no vive en México, está en España, huyendo de las responsabilidades que le podía recaer a partir de la investigación relacionada con narcotráfico, con su brazo, digamos, derecho, cuando fue presidente de México, ¿no? Es decir, utilizaron aparatos del Estado para facilitar que los narcotraficantes campeen, y no solamente, sino que violen derechos humanos. Sí, es correcto, al grado de que vemos ahorita un divorcio con su señora esposa, porque ella es legisladora por el Partido de Acción Nacional ahorita aquí en México, mientras él vive en España. Dicen que amor de lejos, no sé si digan lo mismo por aquellos rumbos, pero ya usted póngale por ahí el complemento a la frase muy común que se dice, y es lo que se dice aquí en México. Por fin la señora Margarita Zavala se pudo deshacer del espurio del señor de su esposo, que vuelvo a repetir, todavía se defiende en muchos programas de que no es alcohólico, pero bueno, si Olga Warnat a través de sus muchos libros nos ha dado buenas investigaciones, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle a Gerardo Fernández Noroña también, que en su momento sacó esa manta y que le dolió? Cuando te dueles por algo, porque cuando es mentira... ¿Cómo así? A ver si podemos reiterarlo lo que había dicho Gerardo Fernández. ¿Cómo así fue el dolor que sintió? Cuando Gerardo Fernández Noroña era legislador en los años de Felipe Calderón, sacó esta manta ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y puso por ahí: ¿te dejarías conducir? ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Gerardo Fernández Noroña es el que está aquí arriba del lado izquierdo. Él es el hombre de traje, él es el que se encuentra ahí en ese momento, y dice el diputado que le llegó a decir corrupto, le llegó a decir inepto, le llegó a decir infinidad de calificativos que lo describían muy bien, asesino le llegó a decir, y nunca le mandó a decir nada, pero cuando sacó esa manta, le mandó a decir que todo le pasaba menos que le dijera borracho. Dice Fernández Noroña, es lo único que le dolió al sinvergüenza, no le dolió decirle corrupto, inepto, asesino, sino le dolió que le dijeras borracho. Y no hay que olvidar que también el diputado en mención fue el que encaró en una comparecencia que tuvo García Luna ante el Congreso, fue el que le dijo directamente allá a sus pies que era un verdadero asesino y que un día iba a ir a la cárcel. Y le dijo todo lo que era en ese instante de una manera fortísima. Búscala en internet y algún día pásala por allí para que veas que ya enfrentaba ya a Genaro García Luna, al grado que le dijeron los propios de su partido y los contrarios, le llegaron a decir a Gerardo ya fuera de, ¿qué no le tienes miedo? ¿Qué no sabes que este es un mafioso, que te puede mandar matar? Bueno, pero era tanta la impotencia de Gerardo que dijo, no me interesa si lo llega a hacer, pero este hombre está haciendo atrocidades en el país. Ya se lo decía cuando era funcionario público en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa.
Te agradecemos, Carlos, muchas gracias, pero yo no quería irme, o en todo caso finalizar el programa antes de preguntarte, antes de, digamos, finalizar el programa, entendiendo cómo han tenido un proceso de cambio en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y escuchándote qué es lo que han logrado en poco tiempo, porque también entendemos que el gobierno dura 6 meses, 6 años, y ustedes han tenido gobiernos neoliberales más de 30, 20 años, que lo que han seguido en la práctica es en contra de las mayorías y el saqueo y el entreguismo digamos, de los recursos naturales. Han tratado de recuperar y están tratando de construir con el llamado la cuarta transformación. ¿Cómo piensan ustedes, por otro lado, sustituir al presidente AMLO? Me imagino va a quedar un vacío. ¿Qué posibilidades tienen? Muchas posibilidades porque la oposición está desbaratada en este país, afortunadamente. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Ya van 4, pues ¿cómo les llamaré? 4 asociaciones que hacen ellos, va por México, sí por México. Bueno, han formado 4 o 5 en los últimos 4 años y ninguna les ha durado un año. Acaban de formar otra hace 2 meses hace como 15, 20 días, que ni el nombre me acuerdo porque sé que nació muerta, en pocas palabras. Entonces se reorganizan y no pueden. Ellos, los verdaderamente pensantes de la oposición, han dicho, sabemos que otros 6 años nos la vamos a llevar, conjuntos seguiremos haciendo historia. Ahora, ya no será juntos haremos historia, es juntos seguiremos haciendo historia, la coalición. Y pues hay 4 personajes más 1 por allí que pueden ser los que van a tomar el estandarte de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita va encabezando las encuestas Claudia Sheinbaum, que es la presidenta gobernadora de la capital de México, la Ciudad de México. Ella es la que va en las encuestas arriba. Luego le sigue Marcelo Ebrard, que es el canciller mexicano. Luego le sigue Fernández Noroña o Adán Augusto. Fernández Noroña, el diputado. El otro es Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el que está abajo del presidente. Entre ellos va a salir el futuro presidente de México. Luego hay un quinto que es un senador, Ricardo Monreal, que coquetea mucho con la derecha, que es un hombre conservador, que ese no tiene aspiración alguna para llegar a ser el presidente, pero ahí está sumado. Entonces, de esos 4 que te nombré primero, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y el legislador Gerardo Fernández Noroña, va a ser el próximo presidente de este país que va a llevar ahora sí las riendas para seguir transformando este país, que en resumidas cuentas, le digo a los peruanos, ¿qué se ha hecho en este país en poco tiempo? Les doy rápido una probadita. Jamás habíamos visto ninguna obra de infraestructura tan grande en este país durante los últimos 3 o 4 sexenios. Hoy vemos a un aeropuerto que en 22 años se trató de hacer ahí en la Ciudad de México, y Andrés Manuel López Obrador lo hizo en 2 años. Iban a hacer un aeropuerto, pero como en 10 años. Iban a destruir un lago, el lago de Texcoco, que es un lugar muy ecológico, de una biodiversidad muy grande, para construir ahí un aeropuerto, a lo cual hoy sigue siendo ese lago, y lo hicieron en otro lado. Un aeropuerto que ya se requería. Una obra de infraestructura en el sur de México que está olvidada. No sé si sepan los que nos están viendo. El sur de México es el lugar de menos crecimiento de este país. Bueno, tiene decrecimiento, al grado que un estado petrolero como Tabasco, de donde es el presidente de la República, decreció en un año menos 11%, siendo un estado muy rico en agua, en árboles, frutales, maderables, en petróleo. Imagínate, debería de ser un Dubái ahí, pero no. La gente del centro y del norte saquean a esos estados y los dejan en la pobreza. No sé si en Perú también haya regiones de ese tipo, pero aquí así es. Y el sur, así siempre fue vapuleado. Hoy se crea un Tren Maya que va a recorrer todos los lugares turísticos y ciudades, el cual va a ser de turismo y va a ser de carga. Un tren que va a recorrer el istmo de Tehuantepec, que es
del Océano Pacífico al al Golfo de México y viceversa, que es en la parte más estrecha de México, donde hace esto así ya casi para llegar allá a Centroamérica. En esa parte estrecha va a cruzar un tren para que no todos los barcos se vayan al Canal de Panamá, si algunos descarguen ahí y vía tren lo lleven a otro barco hacia el otro lado. Se está construyendo ese tren que va a cruzar de lado a lado y va a ayudar a la economía del sur. Se está construyendo también una refinería de petróleo para ya no importar nada, ahí en Tabasco, en este momento en el sur. Se le está dando mucho auge al sur, porque el norte de México es industrializado, ya no lo necesita. El centro de México también está industrializado, pero el sur está en el olvido y siempre saqueado. Una situación que se ve como si fuéramos extranjeros. El único lugar del sur es Cancún, que es un lugar paradisíaco en ese lugar, es el único lugar distinto a todo el sur. Eso se está haciendo en México en este momento. Se están haciendo reformas para ayudar a los más desprotegidos y ya están dando resultados en estos momentos donde la economía de México no ha pedido ningún 5 al extranjero de deuda externa, que aquí se usaba que todos los años se estaba pidiendo, nada más para darle un dato, 54,000 millones de dólares se debían en los tiempos de Vicente Fox Quesada. Cuando se va Felipe Calderón lo dejó en 124,000 millones de dólares la deuda externa, más del 100%. Andrés Manuel López Obrador no ha pedido ningún 5. Así para que quede claro. El dólar está revaluado. Costó 21 pesos por ahí, costaba alrededor, ahorita está en 18 pesos. Revaluado el dólar, un superpeso que tenemos en estos momentos. Entonces, México va viento en popa en estos instantes. No se ha logrado reconstruir todo. En muchas partes se han creado las bases para que el otro gobierno reconstruya este país en cuestiones de salud. Apenas están ahora sí llenando de medicinas todos los hospitales. Nos los entregaron en una situación de calle, al grado que inauguraron durante los últimos 2 sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Fíjate bien, Timoteo. Inauguraron 300 hospitales y los dejaron vacíos, o sea, solo cortaron el listón, dejaron la placa, pero por dentro estaban vacíos. Pues el presidente de la República ya los llenó durante estos 4 años, ya están llenos esos 300 hospitales de doctores, médicos, de enfermeros, de todo lo que se requiere para la salud y de instrumentación necesaria para eso. Y luego todo el sistema de salud público lo está reconstruyendo, el sistema educativo lo está reconstruyendo. Falta mucho, pero no se puede hacer todo en 6 años, a pesar de que el presidente trabaja no 24 horas al día, solo trabaja 16 horas al día, el doble. Sábados y domingos no descansa, a pesar de que no sé si sepas que ya lo mataron al presidente antier y ayer. Sí, se ha voceado que le ha dado COVID y chao. Y que tiene por infartos. Eso Calderón en representación en, digamos, entre comillas, ¿no? Y que le dio infartos. Y bueno, el presidente ya mañana sale con su mañanera a todo dar. Hoy tuvo junta con los gobernadores de los estados. Por lo tanto, todavía insistían el día de ayer que estaba gravísimo. Imagínate cómo está la oposición aquí. Moralmente están destruidos y no tienen ninguna posibilidad de que vuelvan al gobierno durante los próximos 6 años. Mínimo. Eso nos da esperanza de que la cuarta transformación va, porque también al mismo tiempo irradia, digamos, nos ilumina de luz para seguir la lucha pacífica como la han hecho ustedes. Yo he escuchado en algunos momentos al presidente López Obrador siempre recalcando que la lucha tiene que ser pacífica, no arriesgar la vida, ¿no? Eso es algo que nosotros respetamos, nuestros hermanos mexicanos, admiramos mucho a su presidente, la queremos también, porque si uno lee los comentarios, por ejemplo, aquí un compatriota estaba diciendo: cuiden a su presidente, por favor. No sé si la tengo el comentario, que justamente nos sentimos parte del, digamos, de ese universo de presidentes que han llegado en este contexto, ¿no? Petro, Boris,
AMLO primero, que ha abierto un camino, digamos, como comprender cuán importante, reitero, es participar en la política, no necesariamente siendo autoridad, sino eligiendo a las personas que valgan la pena y que puedan representarnos como, digamos, con dignidad. Porque al mismo tiempo, cuando lucha contra la corrupción, propio presidente López Obrador mencionaba que él tiene autoridad moral para cuestionar a los demás, porque tampoco permite la corrupción dentro de la familia. Eso es lo que nos ha sorprendido y eso también una lección para nosotros en cuanto al presidente Castillo. De alguna otra manera tuvimos cierta confusión en ese campo. Bueno, estamos para aprender de las experiencias que nos llegan también. Oye, oye, Timoteo, el presidente constantemente en la mañanera enfrenta al poder más grande del mundo, a los Estados Unidos de Norteamérica, diciéndole sus verdades a la DEA. O sea, se faja los pantalones el presidente y de esa manera, con esa calidad moral que tiene, pues tiene todo eso para poder enfrentar al poder más económico, más grande del mundo. No que Felipe Calderón Hinojosa, discúlpame, pero coloquialmente se dice por estos rumbos, se bajó hasta los pantalones para que pudieran entrar como Pedro por su casa. Llegaron a ser, chéquese bien este dato, amigo peruano, llegaron a ser oficialmente la introducción de armas a los grupos organizados de esa manera oficial. ¿Cómo? Con un programa llamado Rápido y Furioso, que supuestamente le iban a meter un chip a cada arma para saber a dónde iban a parar. Y de esa manera rastrearlas y llegar a los grupos de manera muy fácil, cosa que nunca sucedió. O sea, fue un cuento para podernos vender armas de manera oficial a los grupos organizados, al grado que llegó la indignación a Estados Unidos, porque muchas de esas armas fueron a parar a manos de grupos delincuenciales de aquel lado del charco, de allá en los Estados Unidos, y llegaron a matar gente inocente. Cuando vieron las armas decían, este es el número de serie que mandamos a México. O sea, un arma que ellos vendieron a México terminó matando gente en Estados Unidos. Ahí fue cuando se destapó toda la cloaca. Imagínate de qué manera hacían programas para podernos vender armas a esos delincuentes en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Tú crees que Andrés Manuel iba a admitir ese tipo de actitudes? No, hombre, al revés. Ahorita está, pero queriéndolo replegar y que no se anden parando en este lado, que si quieren cooperar no va a haber intromisión. Ya ves que quieren llamar a los grupos organizados que arman ellos, los gringos, los congresistas de allá, los quieren llamar terroristas para poder ingerir ellos militarmente este país. Oiga, señor congresista, Marco Rubio Cruz. muchos de ellos latinoamericanos, ustedes son los que crean a esos grupos organizados. Los delincuentes mayores son ustedes. Donde terminan yéndose las mayores ganancias de este tráfico de estupefacientes es en Wall Street, en la CIA. Allá están los principales capos, pero siempre crean a un monstruo para echarle la culpa, y en este caso han creado a México, como crearon a Rusia en el movimiento ya de Ucrania. Crearon un monstruo para echarle la culpa de sus problemas económicos que tienen el día de hoy, suscitados por la pandemia. Así a México lo han tratado. Las 2/3 partes de los estupefacientes del fentanilo que entra a Estados Unidos, 1/3 parte entra por Canadá, otra por los Estados Unidos de Norteamérica y 1/3 usan a México como trampolín para poder señalarlo de que ellos son los culpables. Pero las 2/3 partes pasan por donde ellos se quedan callados. Nos queda claro que su política es crear culpables. Y al crear culpables, se cometen actos atroces en nuestro país y ponemos nosotros los muertos, porque las mayores ganancias se quedan allá, Timoteo. Increíble. Seguramente vamos a convocarnos para otro programa. Yo quiero agradecerte, Carlos. Yo sé que también haces un intenso trabajo. Nosotros aprendemos mucho de ustedes. Yo soy sincero. Yo comencé haciendo videos viendo a Campechaneando, a Chapucero.
Chapucero, Vicente Serrano, Vicente Serrano, a Juca, a Iber Alejandro, Iber, al gran Iber le mandamos un saludo hasta Chiapas. Chiapas y bueno, a ti, ¿no? Mediante Gracias. Wilmer. Entonces, yo estoy muy agradecido y desde aquí, desde Perú, también mediante tu persona, a todos nuestros hermanos mexicanos, un cariñoso saludo, que siga la lucha y que sigan las victorias que nos emocionan mucho también. Y como siempre decimos, Tupananchiskama, es decir, hasta nuevo encuentro, desde lenguas originarias de aquí, de Perú, en quechua. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, Timoteo Cutipa. Yo ya me desahogué por el día de hoy. A veces este tipo de dinámicas nos sirve para sacar la impotencia que tenemos ante la indignidad que sucede en nuestros pueblos y sirve de una manera de catarsis. Te agradezco mucho que me hayas dado tribuna y de esa manera sacar todo lo que traigo aquí adentro y poder aventar toda esta escoria de la cual hablamos, la escoria que anda por allá visitando en el nombre, yo no sé de cuáles mexicanos, pero sí hay uno que otro afín a ellos. Gracias, Timoteo, y un saludo a toda tu audiencia. Tupananchiskama, Carlos, un fuerte abrazo para ti, para todos nuestros hermanos mexicanos y también a los que nos acompañan aquí en el Perú también. Vámonos, Reto. Nos vamos y nos vemos. Abrazo.